Vi. La transición. 1. La primera humanidad acorralada. En una de esas raras jugarretas de la fortuna, que a menudo son tan favorables como hostiles a la humanidad, poco tiempo antes de los hechos relatados más arriba, un barco de exploración había quedado atrapado en el hielo después de un largo tiempo de navegar a la deriva por el mar Ártico. Tenía provisiones para 4 años, y cuando ocurrió la catástrofe ya llevaba 6 meses en el mar. Era un barco de vela, pues la expedición había partido antes de que se pudiese utilizar la nueva fuente de energía. La tripulación constaba de 28 hombres y 7 mujeres. Si se hubiese tratado de individuos de una raza anterior y con mayor apetito sexual, al hallarse en esa proporción, aislados y en tan íntima proximidad, casi con toda seguridad habrían topado unos con otros más tarde o más temprano. Pero a los patagones la situación no se les hizo intolerable. Además de tener a su cargo toda la parte doméstica de la expedición, las 7 mujeres podían proporcionar un moderado goce sexual a todos los hombres, pues en esa raza la sexualidad femenina estaba mucho menos disminuida que la masculina. Sin duda de vez en cuando surgían celos y riñas en la pequeña comunidad, pero quedaban subordinados a un marcado esprit de corps. Por supuesto que todo el grupo había sido elegido muy cuidadosamente teniendo en cuenta su capacidad de camaradería y lealtad y su buena salud, así como su preparación técnica. Todos se declaraban descendientes del muchacho divino. Todos pertenecían a la clase dirigente. Una muestra singular del temperamento paternal de los patagones la constituía el hecho de que habían llevado en la expedición un par de diminutos monos a modo de mascotas. El primer síntoma de la catástrofe que percibió la tripulación fue un ardiente y furioso viento que derritió la superficie del hielo. El firmamento se volvió negro. El verano ártico se transformó en una noche horrorosa y sofocante, alterada por terribles tormentas eléctricas. La lluvia se precipitaba sobre la cubierta del barco en una cascada continua. Nubes de humo y polvo irritaban los ojos y la nariz. Los sismos submarinos resquebrajaban el hielo del casquete polar. Un año después de la explosión, el barco navegaba penosamente por aguas tempestuosas llenas de témpanos de hielo, muy cerca del polo. La asombrada tripulación puso proa al sur. Pero, a medida que avanzaban, el aire se volvía cada vez más ardiente y acre, y las tormentas, más brutales. Pasaron otros 12 meses navegando por el mar Ártico, pero siempre regresaban de nuevo al norte, huyendo del intolerable clima meridional. Al fin, las condiciones mejoraron ligeramente, y con gran dificultad esos contados supervivientes de la raza humana se acercaron a su objetivo original en Noruega, para descubrir que las tierras bajas eran un desierto árido y estéril, mientras que en las cimas la vegetación de los valles ya estaba luchando para volver a establecerse, en pedazos de terreno de un verdor enfermizo. Su ciudad más importante había sido arrasada por un huracán, y los esqueletos de sus pobladores aún yacían en las calles. Continuaron navegando cerca de la costa, rumbo al sur. En todas partes, la misma desolación. Confiando en que el desastre fuese solo local, rodearon las islas británicas y enfilaron hacia Francia. Pero Francia resultó ser un aterrador caos de volcanes. Cuando cambiaba el viento, el mar a su alrededor hervía con la lava que caía, a menudo al rojo vivo. Escaparon por milagro y volvieron al norte a toda vela. Después de seguir la costa siberiana, al fin pudieron encontrar un refugio tolerable en la desembocadura de uno de los grandes ríos. El barco quedó fondeado, y la tripulación pudo descansar. Pero era un grupo más reducido, pues 6 hombres y 2 mujeres habían perecido durante la travesía. En aquellas fechas la situación debió de ser allí mucho más grave, puesto que buena parte de la vegetación se había calcinado, y con frecuencia se encontraban animales muertos. Pero era evidente que la violencia inicial de la fabulosa explosión ya había perdido fuerza. Para aquel entonces, los viajeros estaban comenzando a comprender la verdad. Recordaban las profecías medio jocosas acerca de que, más tarde o más temprano, la nueva energía destruiría el planeta, profecías sin duda bien fundadas. Se había producido un desastre de alcance mundial, y ellos se habían salvado de la suerte que seguramente habían corrido todos sus semejantes, tan solo por el hecho de hallarse lejos y gracias al hielo ártico.
Tan desesperante era el panorama para aquel puñado de personas exhaustas en un planeta devastado, que algunas de ellas quisieron suicidarse. Todas sopesaron esa idea, salvo una mujer, que inesperadamente quedó embarazada. En ella se despertó la poderosa disposición paternal de la raza, y la mujer imploró a sus compañeros que lucharan por el bien de su hijo. Cuando se le recordó que el bebé tendría que enfrentar una existencia llena de penalidades, ella reiteró, con más porfía que razonamiento: "Mi hijo tiene que vivir". Los hombres se encogieron de hombros. Pero, a medida que sus fatigados cuerpos se iban recuperando de la lucha reciente, comenzaron a darse cuenta de lo solemne que era su posición. Fue uno de los biólogos quien expresó una idea que ya estaba presente en la mente de todos. Existía al menos una posibilidad de sobrevivir. Y, si en alguna ocasión los hombres y las mujeres habían tenido que asumir un deber sagrado, sin duda aquel era uno de esos momentos, pues ahora ellos eran, probablemente, los únicos herederos del espíritu humano. A cualquier coste de esfuerzos y sufrimientos, tenían que poblar la tierra de nuevo. Ese propósito común comenzó a exaltarlos, y los llevó a todos a establecer una rara intimidad. Somos gente normal y corriente, dijo el biólogo, pero de alguna manera tenemos que llegar a ser grandes. Y lo fueron, sin duda, de una manera que fue grande por su singular situación. En los espíritus generosos, un propósito y un sufrimiento comunes generan una profunda pasión de camaradería, que quizá no se expresa con palabras sino con actos devotos. En ese caso, en su soledad y con su sentido de la obligación, experimentaron no solo camaradería, sino una vivida comunión mutua, ya que se sentían instrumentos de una causa sagrada. El grupo comenzó a construir una colonia junto al río. Si bien toda la región había quedado, por supuesto, devastada, la vegetación enseguida había revivido, a partir de raíces y semillas enterradas y arrastradas por el viento. Los campos estaban verdes por las plantas que se habían podido adaptar al nuevo clima. Los animales, en cambio, habían sufrido mucho más. Con excepción del zorro del Ártico, algunos pequeños roedores y un rebaño de renos, no quedaba ninguna otra especie, salvo los habitantes de los mares árticos, el oso polar, y varios cetáceos y focas. Había muchos peces, al menos. Un gran número de aves se habían congregado en el sur, y habían muerto a miles por la falta de alimentos, pero ciertas especies ya se habían adaptado al nuevo medio. En efecto, toda la fauna y flora restantes del planeta se hallaban en una fase de rápida y muy penosa adaptación. Muchas especies bien constituidas no habían podido hacer pie en el nuevo mundo, mientras que ciertos tipos, insignificantes hasta el momento, pudieron seguir adelante. El grupo logró cultivar maíz y hasta arroz a partir de unas semillas que habían hallado en un almacén en ruinas de Noruega. Pero el enorme calor, las frecuentes lluvias torrenciales y la falta de luz solar tornaban laboriosos y precarios los trabajos agrícolas. Además, la atmósfera se había vuelto seriamente impura, y el organismo humano aún no había logrado adaptarse con éxito. Por consiguiente, el grupo sufría de fatiga permanente y era proclive a enfermar. La mujer encinta había muerto al dar a luz, pero su hijo vivía. Se convirtió en lo más sagrado del grupo, pues despertaba en todos los espíritus la fuerte disposición paterna tan característica de los patagones. De forma gradual, el núcleo de pobladores se fue reduciendo a causa de las enfermedades, los huracanes y los gases volcánicos. Pero con el tiempo alcanzaron una suerte de equilibrio con el entorno, y hasta gozaron de ciertas comodidades. Sin embargo, a medida que aumentó la prosperidad, fue disminuyendo la unidad. Las diferencias de temperamento comenzaron a ser peligrosas. Entre los hombres habían aparecido dos líderes, o al menos un líder y un crítico. El jefe original de la expedición había resultado ser totalmente incapaz de manejar la nueva situación, y había terminado por suicidarse. La tripulación había elegido como jefe al segundo oficial, por unanimidad. El otro líder nato del grupo fue un biólogo joven, un individuo de carácter muy diferente. Las relaciones de los dos hombres contribuyeron en gran medida a determinar la historia futura de la humanidad, y merecen ser estudiadas en sí mismas. Pero aquí solo podemos echarles una mirada.
En todos los momentos de tensión, la autoridad del navegante era absoluta, pues todo dependía de su iniciativa y de su heroico ejemplo. Pero en períodos menos arduos, se murmuraba contra él porque imponía una dura disciplina cuando parecía innecesaria. Entre él y el joven biólogo nació una extraña mezcla de hostilidad y afecto. Pues este, si bien era muy crítico, quería y admiraba al otro, y afirmaba que la supervivencia del grupo dependía del temperamento práctico de aquel hombre único. 3 años después de desembarcar, la comunidad, aunque reducida en número y vitalidad, había establecido una rutina básica en lo referente a la caza, la agricultura y la construcción de viviendas. 3 criaturas relativamente sanas divertían y exasperaban a sus mayores. Con seguridad, el genio del navegante para la acción encontraba pocas ocasiones para manifestarse, mientras que los conocimientos de los científicos eran cada vez más valiosos. La cría de aves de corral y de plantas se hallaban más allá del alcance del líder heroico, y también era igualmente inútil en las exploraciones en busca de filones de minerales. Inevitablemente, a medida que pasaba el tiempo, él y los demás navegantes se volvían más inquietos e irritables. Y al fin, cuando el líder dispuso que la comunidad se hiciera a la mar en busca de tierras mejores, se produjo una disputa muy seria. Todos los marinos aplaudieron. Pero los científicos, gracias, en parte, a tener una comprensión más clara de la calamidad que se había abatido sobre el planeta, y, en parte, a la repugnancia que les causaban las dificultades que ello implicaba, se negaron a acompañarlos. Se manifestaron emociones violentas. Pero ambos bandos se contuvieron, llevados por su acendrado respeto mutuo y su fidelidad a la comunidad. Entonces, una súbita pasión sexual acercó una cerilla a la mecha. La mujer que, por consenso, había llegado a ser la reina de la colonia, y a quien se consideraba consagrada al líder, afirmó su independencia acostándose con uno de los científicos. El líder los sorprendió y en un repentino ataque de ira mató al joven. La pequeña comunidad enseguida se dividió en dos facciones armadas, y se derramó más sangre. Sin embargo, pronto se hizo evidente la locura y el sacrilegio de aquella disputa para los contados supervivientes de una raza civilizada, y después de un debate se tomó una grave decisión. La comunidad tenía que dividirse. Una parte, consistente en 5 hombres y 2 mujeres, bajo el liderazgo del joven biólogo, permanecería en la colonia. El propio líder, con los restantes 9 hombres y 2 mujeres, navegarían en el barco hacia Europa, en busca de una tierra mejor. Prometieron enviar un mensaje, si les era posible, en el curso del año siguiente. Tomada esa decisión, los dos bandos volvieron a mostrarse amistosos. Todos trabajaron para pertrechar a los pioneros. Cuando por fin llegó el momento de la partida, se celebró un solemne acto de despedida. Todo el mundo se sintió aliviado al cesar la dolorosa incompatibilidad. Pero más agudo que el alivio fue la aflicción de quienes durante tanto tiempo habían sido camaradas en una empresa sagrada. Pero la separación tenía mucha más trascendencia de la que ellos suponían, pues de ese acto nacerían al fin dos especies humanas distintas. Quienes permanecieron en la colonia no volvieron a saber a nada más de los viajeros, y finalmente llegaron a la conclusión de que habían perecido. Pero en realidad fueron a parar más allá de Islandia, convertida en una cadena de volcanes, hasta el Labrador. En ese viaje, castigados por terribles tormentas y convulsiones oceánicas, perdieron a casi la mitad de los miembros, y finalmente no pudieron gobernar la nave. Cuando al fin se estrellaron contra una costa rocosa, solo el ayudante del carpintero, las 2 mujeres y el par de monos lograron llegar a tierra. Se encontraron en un clima mucho más sofocante que el de Siberia. Pero, al igual que Siberia, el Labrador tenía tierras altas de exuberante vegetación. El hombre y sus 2 mujeres tuvieron grandes dificultades para encontrar comida, pero con el tiempo se adaptaron a una dieta de base de bayas y raíces. No obstante, al pasar los años, el clima les fue atrofiando la mente, y sus descendientes se hundieron en un salvajismo abyecto, hasta degenerar en un tipo que solo era humano en cuanto a su ascendencia. La pequeña colonia siberiana vivía acosada por las necesidades, pero con un solo propósito. Los cálculos habían convencido a los científicos de que el planeta no volvería a su estado normal durante varios millones de años.
Pues, si bien la furia inicial y superficial del desastre había cesado, la inmensa energía reprimida de las explosiones centrales tardaría millones de años en liberarse a través de los cráteres volcánicos. El líder del grupo, por rara suerte un hombre genial, concibió así su situación. Durante millones de años, el planeta sería inhabitable salvo en una franja de la costa siberiana. La raza humana estaba condenada a un medio inhóspito y muy reducido durante siglos. Lo único que se podía esperar era la persistencia de un mero remanente de humanidad civilizada, que debería permanecer latente hasta una época más favorable. Con ese objetivo en mente, la colonia se tenía que reproducir y hacer posible cierto grado de vida cultural para sus descendientes. Sobre todo debían dejar constancia de forma permanente de todo lo que pudiesen recordar de la cultura patagónica. Nosotros somos el germen, dijo. Tenemos que ir sobre seguro, registrar el paso del tiempo, proteger la herencia de la humanidad. Los riesgos con que nos enfrentamos son sobrecogedores, pero es muy posible que logremos superarlos. Y, de hecho, así lo hicieron. Casi exterminados varias veces en un primer momento, aquellos pocos y fatigados individuos conservaron la chispa de su humanidad. Un detallado examen de su existencia revelaría un intenso drama personal. Pues, a pesar del sagrado propósito que los unía, casi como los músculos en una misma extremidad, eran individuos con temperamentos distintos. Además, los niños despertaban celos entre sus mayores, deseosos de brindar su afecto paternal. Siempre existía una rivalidad contenida, y a veces manifiesta, para lograr el afecto de aquellos pequeñuelos, aquellos contados y preciosos retoños de la rama humana. También había un marcado desacuerdo sobre su educación, pues, si bien todos los mayores los adoraban simplemente por su puerilidad, uno de ellos por lo menos, el líder o visionario de la colonia, pensaba en ellos sobre todo como receptáculos potenciales del espíritu humano, que serían moldeados estrictamente para esa gran función. En ese perpetuo y contenido antagonismo de objetivos y temperamentos, la pequeña sociedad iba pasando de un día a otro, de la misma manera que una extremidad funciona gracias al antagonismo de sus músculos. Durante los largos inviernos, las personas adultas de la colonia destinaban buena parte de su tiempo libre a la heroica labor de registrar el esquema de la totalidad de conocimientos de la humanidad. Esa tarea le resultaba muy cara al líder, pero los demás a menudo se cansaban de ella. Se asignaba a cada persona cierta esfera de la cultura. Y, después de que esa persona hubiera meditado sobre una sección y la hubiera escrito en una pizarra, se sometía a la crítica de los compañeros, y finalmente se grababa en tablillas de piedra dura. En el curso de los años se produjeron muchos miles de esas tablillas, que se almacenaron en una cueva preparada con sumo cuidado para tal fin. Así se dejó constancia, en parte, de la historia de la Tierra y de la humanidad, con rudimentos de física, química, biología, psicología y geometría. Cada escriba redactaba también con cierto detalle un sumario de sus estudios especiales, y agregaba una declaración personal de sus propios conceptos sobre la existencia. Con mucho ingenio, se preparó una gramática y un enorme diccionario ilustrado, con los cuales, según se esperaba, en el remoto futuro se podría descifrar toda la biblioteca. Pasaron años mientras seguía el proceso de la inmensa tarea de registrar el pensamiento humano. Los fundadores de la colonia fueron perdiendo energías mientras los mayores de la siguiente generación aún eran adolescentes. De las dos mujeres, una había fallecido y la otra era casi una inválida, ambas mártires de los trabajos de la maternidad. Un joven, un niño y 4 niñas de distintas edades, de ellos dependía ahora el futuro de la humanidad. Lamentablemente, esos valiosos seres habían sufrido como consecuencia de su propio valor. Se había malogrado su educación, pues se los había consentido y agobiado a la vez. Nada parecía demasiado bueno para ellos, pero fueron abrumados con un exceso de mimos y enseñanzas. Así se acostumbraron a mantener cierta distancia con los mayores, de quienes estaban hartos por los ideales que les imponían. Traídos a un mundo en ruinas sin su consentimiento, se negaron a aceptar la aplastante obligación de avanzar hacia un futuro improbable.
La cacería y la lucha cotidiana en una era de colonización proporcionaron a su espíritu un pleno ejercicio del coraje, la lealtad mutua y el interés por la personalidad de los demás. Ellos estaban dispuestos a vivir únicamente para el presente y para la realidad tangible, no para una cultura que solo conocían de oídas. En particular, detestaban la ardua tarea de grabar frases interminables en tablas de granito. La crisis se produjo cuando la muchacha mayor cruzó el umbral de la madurez física. El líder le dijo que tenía el deber de comenzar a tener hijos enseguida, y le ordenó tener relaciones sexuales con su hermanastro, el propio hijo de él. Habiendo asistido al último parto, que había destrozado a su madre, ella se negó. Y, cuando se sintió obligada, arrojó la herramienta de grabar y huyó. Ese fue el primer acto de rebeldía. Al cabo de unos años, se quitó la autoridad a la generación más vieja. Un nuevo evoquelo.com, página 106. Modo de vida, más activo, más peligroso, más gozoso y más despreocupado, desembocó en una reducción de los niveles de comodidad y organización de la comunidad, pero también en más vitalidad y salud. Se desdeñaron los experimentos en la cría de ganado y de plantas. Se dejaron de restaurar los edificios. Pero se organizaron grandes partidas de caza y de exploración. Los momentos de ocio se destinaban a los juegos de azar y de cálculo, a la danza, al canto y a la narración de relatos románticos. En efecto, la música y la ficción constituían la principal expresión de la naturaleza más selecta de aquellos seres, y se convirtieron en el vehículo de obscuras experiencias religiosas. Se ridiculizaba el intelectualismo de los mayores. ¿Qué podían decir de la realidad sus pobres ciencias, de lo real multifacético, siempre cambiante, soberbiamente inconsecuente? La inteligencia del hombre era adecuada para la caza y la agricultura en el mundo del sentido común. Pero, si se aventuraba en otros campos, se encontraría en el desierto, y su alma perecería de sed. Que viviera como la naturaleza le indicara. Que mantuviese al Dios joven vivo en su corazón. Que diera rienda suelta a la vitalidad obscura, irracional y pugnaz que bregaba por realizarse en él no como lógica sino como belleza. Ahora, solo los viejos grababan las tablillas. Pero un día, después de que el niño hubo alcanzado la temprana adolescencia patagónica, los cuartos traseros en forma de cola de una foca despertaron su curiosidad. Las personas mayores lo alentaron tímidamente. Él realizó otras observaciones biológicas, y fue guiado hasta que conoció todo el drama de la vida en el planeta, y se despertó en él la lealtad a la causa a la que ellos habían servido. Mientras tanto, la naturaleza sexual y paternal había triunfado donde había fracasado la enseñanza. Inevitablemente, los jovenzuelos se enamoraron unos de otros y, con el tiempo, aparecieron varios bebés. Así, generación tras generación, la pequeña colonia se mantuvo con variable fortuna, variables alicientes y variable lealtad respecto del futuro. Con las condiciones cambiantes, la población fluctuaba, descendió hasta quedar tan solo 2 hombres y una mujer, pero luego se fue incrementando gradualmente hasta unos pocos miles, pues el límite lo impuso la capacidad alimentaria de la franja costera que ocupaban. Al cabo, si bien las circunstancias no frustraron la supervivencia material, fueron la causa de la decadencia mental. Pues la costa siberiana seguía siendo una tierra tropical limitada al sur por un sinfín de volcanes, y, como consecuencia, a la larga las generaciones fueron degenerando en vigor y sutilezas mentales. Ello se debió, quizás, en parte al exceso de reproducción intensiva dentro de la misma raza. Pero ese factor tuvo también un efecto benéfico. Si bien se esfumó el vigor mental, se consolidaron ciertas características deseables. Los fundadores del grupo representaban el mejor remanente de la primera especie humana. Se los había elegido por su resistencia y coraje, su lealtad innata, su marcado interés cognoscitivo. En consecuencia, a pesar de las etapas de decadencia, la raza no solo sobrevivió, sino que conservó la curiosidad y la sensación de pertenencia al grupo. Si bien decreció su habilidad, se mantuvo la voluntad de comprender y el sentido de unidad racial.
Y, pese a que su concepción del hombre y del universo fue cayendo gradualmente en el burdo mito, persistió una profunda lealtad irracional hacia el futuro y hacia la biblioteca lírica, ahora de carácter sagrado, que rápidamente se tornaba ininteligible para ellos. Durante miles y hasta millones de años, después de que la especie hubo cambiado materialmente su naturaleza, se conservó una vaga admiración por la destreza mental, una confusa tradición de un pasado noble, y una patética lealtad hacia un futuro aún más noble. Sobre todo, las contiendas sanguinarias eran tan raras que solo servían para fortalecer la patente voluntad de conservar la unidad y la armonía de la raza. 2. La Segunda Era Obscura. Ahora debemos repasar rápidamente la Segunda Era Obscura, observando tan solo aquellas influencias que afectarían al futuro de la humanidad. Con el paso de los siglos, se fue dispersando la energía residual de la vasta explosión. Pero los volcanes en actividad no comenzaron a extinguirse hasta muchos cientos de miles de años después, y tuvieron que pasar millones de años para que todo el planeta volviera a ser un lugar donde fuese posible la vida. Durante ese período se produjeron muchos cambios. La atmósfera se tornó más clara, más pura y menos turbulenta. Con el descenso de la temperatura, aparecieron de vez en cuando el hielo y la nieve en las regiones árticas, y a su debido tiempo se volvieron a formar los casquetes polares. Mientras tanto, los procesos geológicos ordinarios, aumentados por las violentas tensiones a que sometían al planeta las crecientes presiones internas, comenzaron a modificar los continentes. América del Sur se hundió en su mayor parte en los huecos que se abrieron bajo ella, pero una tierra nueva se elevó, para unir Brasil con África Occidental. Las Indias Orientales y Australia se convirtieron en un continente continuo. La enorme masa del Tíbet se hundió más profundamente en sus alteradas bases, arremetió contra el oeste y arqueó la región afgana hasta convertirla en una cordillera con picos de casi 12.000 metros sobre el nivel del mar. Europa se hundió bajo el Atlántico. Los ríos surcaban serpenteando los continentes en todas las direcciones, como gusanos torturados. Se formaron nuevas regiones aluviales. Nuevos estratos se superpusieron a los ya existentes bajo los flamantes océanos. De las contadas especies que sobrevivieron en el Ártico evolucionaron nuevos animales y plantas, que se expandieron por el sur a través de Asia y América. En los nuevos bosques y praderas aparecieron varios descendientes evolucionados del reno, y enormes grupos de roedores. De ellos hacían presa los grandes y pequeños descendientes de la zorra del Ártico, una especie de la cual, un ser gigantesco de forma lobuna, se convirtió rápidamente en el rey de los animales en el nuevo orden, y así siguió, hasta que fue superado por el retoño de los osos polares, que había evolucionado más lentamente. Cierto género de foca, en su reversión al antiguo hábito terrestre, había desarrollado un cuerpo esbelto similar al de las serpientes, así como un modo de locomoción reptante y veloz para desplazarse entre las dunas arenosas de la costa. Allí perseguía a sus presas roedoras e incluso las seguía hasta sus cuevas. Y en todas partes había aves. Muchos de los sitios que habían quedado vacíos a causa de la destrucción de la antigua fauna, ahora estaban ocupados por los pájaros, que ya no volaban y habían desarrollado hábitos pedestres. Los insectos, casi exterminados por la fabulosa conflagración, luego se habían multiplicado tan rápidamente, y habían reformado sus tipos con tal versatilidad, que muy pronto alcanzaron casi su anterior profusión. Más rápida aún fue la propagación de los nuevos microorganismos. En general, entre todas las bestias y plantas de la Tierra se produjo un profundo cambio de hábitos, así como la consiguiente superación de las antiguas formas corporales mediante nuevas formas adaptadas a un nuevo modo de vida. Los dos asentamientos humanos habían evolucionado de manera muy diferente. El de labrador, abrumado por un clima más sofocante, y carente de la voluntad siberiana de preservar la cultura humana, se hundió en la animalidad. Pero al cabo del tiempo poblaron todo Occidente con tribus que avanzaban como las antiguas termitas. Los seres humanos en Asia siguieron siendo un simple puñado a través de los 10 millones de años de la Segunda Era Obscura. Una invasión del mar los separó del sur.
La vieja península Tangier, donde se apiñaban sus colonias, se convirtió en el extremo septentrional de una isla cuyas costas eran los antiguos valles del Yenisei, el Tunguska inferior y el Lena. A medida que el clima se hizo menos sofocante, las familias se fueron expandiendo hacia la costa meridional de la isla, pero el mar les cortó el paso. Las condiciones de un clima más temperado les permitieron recuperar cierto grado de cultura, pero ya no tenían la capacidad de sacar mucho provecho del nuevo clima más clemente, pues las épocas anteriores, con condiciones climáticas tropicales, les habían minado la salud. Además, hacia el fin de los 10 millones de años de la Segunda Era Oscura, el clima ártico se extendió hacia el sur hasta penetrar en su isla. Fracasaron sus cosechas, mermaron los roedores que constituían su fuente principal de carne, y los contados rebaños de renos se fueron diezmando a causa de la falta de alimento. Gradualmente, esa limitada raza humana fue degenerando hasta convertirse en un mero remanente de salvajes árticos. Y así permanecieron durante 1 millón de años. Psicológicamente estaban tan atrofiados, que casi habían perdido por completo la capacidad de crear. Cuando sus sagradas canteras de las colinas quedaron cubiertas por el hielo, no tuvieron el ingenio necesario para usar las piedras de los valles, y se vieron reducidos a fabricar elementos de hueso. Su lengua degeneró hasta convertirse en unos pocos gruñidos para significar actos importantes, así como en un sistema apenas más complejo de expresiones para los sentimientos. Pues esos seres aún conservaban cierto refinamiento emocional. Además, si bien habían perdido casi por completo la capacidad de crear con inteligencia, sus reacciones instintivas solían ser las que se habrían esperado de una inteligencia superior. Eran gente muy sociable, profundamente respetuosos de la vida humana individual, hondamente paternales y a menudo tremendamente graves en sus prácticas religiosas. No fue hasta mucho después de que el resto del planeta se cubriera de vida otra vez casi 10 millones de años después del desastre patagónico, que un grupo de esos salvajes, a la deriva sobre un témpano de hielo, se desplazó en dirección al sur a través del mar hasta llegar a Asia. Felizmente, pues las condiciones en el Ártico iban empeorando y, con el tiempo, los isleños desaparecieron. Los supervivientes se establecieron en la nueva tierra y penetraron, siglo tras siglo, en el corazón de Asia. Su aumento demográfico fue muy lento, pues era una raza poco fértil. Pero ahora las condiciones eran favorables en extremo. El clima era templado. Rusia y Europa formaban un mar de aguas poco profundas calentadas por las corrientes del Atlántico. No había animales peligrosos con excepción de los pequeños osos grises, un vástago de la especie polar, y los zorros lobunos. Varias clases de roedores y renos proporcionaban carne en abundancia. Había aves de todos los tamaños y hábitos. Árboles madereros y frutales, así como cereales silvestres y otras plantas alimenticias, prosperaban en el suelo volcánico con abundantes riego natural. Además, las prolongadas erupciones habían vuelto a enriquecer con metales las capas superiores de la costra rocosa. Unos pocos centenares de miles de años en esa nueva época bastaron para que la especie humana aumentara de unos cuantos individuos hasta constituir un sinfín de razas. La humanidad por fin recobró su vitalidad gracias tanto a las luchas y mezclas de esas razas como a la absorción de ciertos elementos químicos del nuevo suelo volcánico. El surgimiento de la segunda humanidad. 1. La aparición de una nueva especie. Fue unos 10 millones de años después del desastre patagónico cuando, tras una larga sucesión de cambios biológicos, muchos de los cuales fueron extremadamente valiosos, aparecieron los primeros elementos de unas pocas especies humanas. El nuevo y estimulante entorno actuó sobre ese material crudo durante unos cientos de miles de años hasta que por fin apareció la segunda humanidad. Si bien poseían una estatura superior y más capacidad craneana, esos seres no eran totalmente distintos de sus predecesores en cuanto a las proporciones generales. Su cabeza, grande sin duda para su cuerpo, descansaba sobre un cuello muy grueso. Sus manos eran enormes, pero bellamente proporcionadas. Su casi titánica altura contaba con soportes aparentemente demasiado resistentes, unas piernas más recias, aún proporcionalmente, que las de las especies anteriores.
Sus pies habían perdido los dedos separados, y, mediante el fortalecimiento y crecimiento conjunto de los huesos internos, se habían convertido en instrumentos de locomoción más eficaces. Durante el exilio siberiano, la primera humanidad había adquirido una gruesa capa de pelo en todo el cuerpo, y la mayoría de las razas de la segunda humanidad conservaron en parte aquella rubia apariencia hirsuta durante su evolución. Sus ojos eran grandes, y a menudo de color verde jade, y sus facciones parecían firmes como granito tallado, pero estaban llenas de gracia y expresividad. De la segunda especie humana se podía decir que la naturaleza había por fin repetido y superado en mucho el noble pero infortunado tipo que había alcanzado en una ocasión, mucho tiempo atrás, con las primeras especies, en ciertos prehistóricos cazadores y artistas que vivían en cavernas. En su interior, los miembros de la segunda humanidad diferían de las especies anteriores en el hecho de que se habían liberado de aquellos vestigios primitivos que habían estorbado a la primera humanidad mucho más de lo que se imaginaban. No solo carecían de apéndice, amígdalas y otras excrecencias inútiles, sino que también toda su estructura estaba más firmemente trabada en su unidad. Su organización química era tal, que sus tejidos se mantenían en mejor estado. Sus dientes, aunque proporcionalmente pequeños y pocos, eran casi inmunes a las caries. Tal era su dotación glandular, que la pubertad no comenzaba hasta los 20 años, y hasta los 50 no alcanzaban la madurez. Alrededor de los 190 años empezaban a decaer sus facultades, y, al cabo de unos pocos años de retiro contemplativo, fallecían casi invariablemente antes de que comenzara la verdadera senilidad. Era como si, cuando una persona había terminado su obra y había podido meditar en paz sobre toda su existencia, no hubiera nada capaz de mantener su atención y evitar que se quedara dormida para siempre. Las madres llevaban en su seno al feto durante 3 años, amamantaban al niño durante 5 años, y se mantenían estériles todo ese período y por otros 7 años más. Alcanzaban el climaterio alrededor de los 160 años. Con una maciza conformación, como la de sus parejas, a los miembros de la primera humanidad les habrían parecido unas hembras titánicas. Pero aún aquellos seres medio humanos habrían admirado a las mujeres de la segunda especie tanto por su soberbia vitalidad como por su expresión luminosamente humana. En temperamento, los miembros de la segunda humanidad eran curiosamente diferentes de las especies anteriores. Estaban presentes los mismos factores, pero en distintas proporciones y más subordinados a la voluntad deliberada del individuo. Había renacido el vigor sexual. Sin embargo, la libido se hallaba extrañamente modificada. Junto a la antigua esencia del goce mediante el contacto físico y espiritual con el sexo opuesto, ahora aparecía una suerte de apreciación innatamente sublimada pero no por ello menos intensa de las formas físicas y espirituales de toda clase de seres vivientes. A las naturalezas menos amplias les resulta difícil imaginar esa expansión del interés sexual innato, pues no advierten que la admiración lujuriosa que en un principio se dirige solamente hacia el sexo opuesto constituya la actitud apropiada ante todas las bellezas de la carne y el espíritu en animales, aves y plantas. El interés paternal también era fuerte en las nuevas especies, pero asimismo estaba universalizado. Se había convertido en un fuerte interés innato, así como una marcada devoción hacia todos los seres que se consideraran como necesitados de ayuda. En las especies anteriores, ese altruismo apasionado se daba solo en personas excepcionales. En las nuevas especies, en cambio, todos los hombres y mujeres normales experimentaban el altruismo como una pasión. No obstante, al mismo tiempo la paternidad primitiva se había moderado hasta convertirse en un amor más objetivo y menos posesivo, el cual era menos común entre los seres de la primera humanidad de lo que ellos mismos se complacían en creer. El afianzamiento personal también había cambiado en gran manera. Anteriormente, el hombre destinaba buena parte de su energía al afianzamiento de sí mismo como individuo en contra de los otros individuos, y buena parte de su generosidad era en el fondo egoísta. Pero, en la segunda humanidad, ese afianzamiento competitivo, esa competencia del animal más íntimamente conocido contra todos los demás, se había aplacado en gran medida.
Antiguamente, las mayores empresas de la sociedad jamás se habrían llevado a cabo si no se hubiese contado con el egoísmo de sus dirigentes. En la segunda humanidad los papeles se invirtieron. Pocos individuos se habrían tomado la molestia de esforzarse hasta más no poder simplemente por fines personales, salvo cuando esos fines respondían a intereses o valores de alguna empresa pública. Solo su visión de una comunidad de personas de alcance mundial, y de su propia función en ella, podía despertar el espíritu combativo de un hombre. Era, pues, internamente, más que en los caracteres físicos externos, como la segunda humanidad se diferenciaba de la primera. Y en nada se diferenciaban más que en su capacidad innata para el cosmopolitismo. Tenían tribus y naciones, y la guerra no era del todo desconocida entre ellos. Pero, aun en las épocas más primitivas, la más profunda lealtad del hombre tenía como objeto la humanidad en su totalidad. Y tan fuertes eran los impulsos bondadosos hacia sus enemigos, que, en vez de desembocar en una guerra, las disputas se dirimían en competiciones atléticas bastante violentas, que conducían a una desenfrenada confraternización. No sería exacto decir que el mayor interés de esos seres era de carácter social. Nunca se mostraban proclives a exaltar la abstracción llamada el Estado, o la nación, o ni siquiera la República Mundial. Pues su factor más característico no era el simple aspecto gregario, sino algo más novedoso, a saber, un interés innato en la personalidad, tanto en la diversidad real de las personas como en el ideal del desarrollo personal. Poseían una notable capacidad para considerar vívidamente a sus semejantes como personas únicas con necesidades especiales. Los individuos de las especies anteriores habían sufrido un aislamiento espiritual mutuo casi insoportable. Ni siquiera los amantes, ni los genios con un discernimiento especial para ahondar en la personalidad, lograban nunca una visión precisa del otro. En cambio, los hombres de la segunda humanidad, más intensa y certeramente retraídos, eran más intensa y certeramente conscientes los unos de los otros. Eso no lo lograron mediante una facultad especial, sino solo mediante un interés más aguzado por los demás, un discernimiento más agudo y una imaginación más activa. También poseían un notable interés innato por las más elevadas actividades mentales, o más bien por los sutiles objetos de esas actividades. Incluso los niños se inclinaban instintivamente hacia un interés genuinamente estético por su mundo y su propia conducta, así como hacia la investigación científica y las generalizaciones. Los más pequeños, por ejemplo, disfrutaban coleccionando no solo cosas como huevos y cristales, sino fórmulas matemáticas que expresaran las diferentes formas de los huevos y cristales, o las innumerables medidas de las conchas, frondas, hojillas y tallos. Y contaban con un tesoro de cuentos de hadas tradicionales cuyo atractivo residía en los acertijos filosóficos. A los niños pequeños les encantaba escuchar cómo las pobrecillas ilusiones eran expulsadas del país de lo real, cómo el unidimensional señor Línea se despertaba en un mundo bidimensional y cómo un valiente y joven tono mataba a las estruendosas bestias y conquistaba a una melodiosa esposa en el extraño país donde el paisaje lo componían todos los sonidos, y todas las cosas vivientes eran música. La primera humanidad había logrado interesarse por la ciencia, la matemática y la filosofía solo después de una ardua escolarización, pero en la segunda humanidad existía una natural inclinación hacia esas actividades, no menos poderosa que los instintos primitivos. Eso no significa que estuviesen exentos de la obligación de aprender. Pero tenían por el estudio tanto entusiasmo y facilidad como los que sus predecesores solo habían tenido en esferas más modestas. En efecto, en las especies anteriores, la unidad del sistema nervioso era bastante precaria, y en cualquier momento se podía producir un trastorno a causa de la rebeldía de una de sus partes subordinadas. Pero, en las especies de la segunda humanidad, los centros superiores mantenían una armonía casi absoluta con los inferiores. De modo que el conflicto moral entre el impulso momentáneo y la voluntad nacida de la reflexión, así como entre el interés público y el privado, tenía poca incidencia en los miembros de la segunda humanidad. Asimismo, esta favorecida especie superaba en mucho a sus predecesores en su capacidad cognoscitiva real. Por ejemplo, el sentido de la vista había tenido un desarrollo formidable.
La segunda humanidad era capaz de distinguir en el espectro un nuevo color primario entre el verde y el azul. Y después del azul veían, no un azul rojizo, sino otro color primario, que se fundía con una creciente rubicundez en el antiguo ultravioleta. Esos dos nuevos colores primarios eran complementarios entre ellos. En un extremo del espectro veían el infrarrojo como un púrpura peculiar. Además, debido al gran tamaño de la retina, y a la multiplicación de sus bastoncillos y conos, eran capaces de distinguir fracciones mucho más pequeñas de su campo visual. La percepción mejorada, unida a una maravillosa fertilidad de la imaginería mental, los dotaba de una sorprendente capacidad para apreciar las características de las situaciones nuevas. Mientras que en la primera humanidad la inteligencia innata solo se desarrollaba hasta los 14 años, entre los miembros de la segunda humanidad progresaba hasta los 40. Así, una persona adulta media era capaz de resolver de forma inmediata problemas que solo los más brillantes individuos de la primera humanidad habrían podido resolver, y ello después de prolongados razonamientos. Esa soberbia claridad mental permitía a la segunda especie evitar la mayoría de las confusiones y supersticiones ancestrales que habían incapacitado a sus predecesores. Y esa fabulosa inteligencia iba acompañada de una notable flexibilidad de la voluntad. De hecho, la segunda humanidad era mucho más capaz que la primera para romper con viejas costumbres cuando éstas ya no se justificaban. En resumen, las circunstancias habían dado una especie muy noble. Era en esencia del mismo tipo que las anteriores, pero se había beneficiado con enormes mejoras. Muchas de las cosas que la primera humanidad solo era capaz de lograr después de prolongados estudios y autodisciplina, la segunda humanidad lo realizaba sin esfuerzo y con deleite. En particular, dos de las capacidades que a la primera humanidad le parecieron ideales inalcanzables, ahora se daban en todo individuo normal: la de cognición totalmente desapasionada, y la de amar al prójimo como a sí mismo, sin reservas. Sin duda, en ese aspecto los miembros de la segunda humanidad podían llamarse cristianos naturales, porque se querían unos a otros con la misma disposición y constancia que Jesús, y así infundían en todas las relaciones sociales una amorosa bondad. Al comienzo de su existencia concibieron la religión del amor, y se vieron poseídos por ella de manera constante, en formas diversas, hasta el fin. Por otra parte, el don de la cognición desapasionada les permitió desarrollar prestamente una gran admiración por el destino. Y, al ser rigurosos pensadores por naturaleza, eran peculiarmente proclives a sufrir el conflicto entre su religión de amor y su fe en el destino. Parecería, pues, que estaban dadas ahora las condiciones para que se produjera un triunfante y rápido progreso del espíritu humano. Pero, si bien la segunda especie humana constituía un verdadero perfeccionamiento de la primera, carecía de ciertas facultades sin las cuales no se podía realizar el siguiente gran adelanto espiritual. Además, su misma excelencia entrañaba un nuevo defecto del cual la primera humanidad se hallaba totalmente libre. En la vida de los individuos humildes se dan muchas ocasiones en las que nada salvo un heroico esfuerzo puede arrancar su suerte personal del estancamiento o la decadencia para abrirse camino en nuevas esferas. Entre los miembros de la primera humanidad, ese esfuerzo a menudo se realizaba a causa de la apasionada autoestima. Y la primera especie fue arrastrada hacia adelante por la marejada de innumerables egoísmos, que avanzaba ciegamente en una dirección. Pero, repito, en la segunda humanidad la autoestima nunca constituyó un motivo dominante. Solo ante la llamada de la lealtad social o del amor personal el hombre se sentía acuciado para realizar esfuerzos extraordinarios. Cada vez que la contingencia parecía constituir un simple progreso personal, se veía impulsado a preferir la paz al arrojo, los gozos del deporte, el compañerismo, las artes o el intelecto, a la esclavitud de la autoestima. Y así, a la larga, si bien la segunda humanidad era afortunada en su casi absoluta inmunidad a la seducción del poder y la ostentación personal que habían sido una maldición para las especies anteriores mediante el industrialismo y el militarismo, y aunque gozaron de largos períodos de idílica paz, su progreso cultural hacia un dominio plenamente consciente del planeta fue en general curiosamente lento. 2. La relación entre tres especies.
En unos pocos miles de años, las nuevas especies ocuparon la región desde Afganistán hasta el mar de la China, invadieron la India y penetraron hasta el interior del nuevo continente australasiano. Su avance fue menos de carácter militar que cultural. Las tribus restantes de la primera humanidad, con las que las nuevas especies no podían reproducirse de forma normal, no pudieron adaptarse a la cultura superior que los rodeaba y los inundaba. Así, desaparecieron. Durante otros miles de años más, los miembros de la segunda humanidad persistieron como nobles salvajes. Luego pasaron rápidamente por un período pastoral que desembocó en una etapa agrícola. En esa era, enviaron una expedición a través de la nueva y gigantesca cordillera del Hindu Kush para explorar África. Allí fue donde se toparon con los descendientes subhumanos de la tripulación del barco que había zarpado de Siberia millones de años antes. Esos animales se habían desparramado por América y, a través del nuevo istmo Atlántico, hasta África. Empequeñecidas casi hasta la altura de las rodillas de las especies superiores, encorvadas de modo que solían utilizar los brazos para ayudarse en la locomoción, de cabeza aplastada y curiosamente hocicuda, esas criaturas eran para ese entonces más semejantes a babuinos que a seres humanos. Sin embargo, en su estado salvaje mantenían una complicada organización de castas basada en el sentido del olfato. En efecto, su capacidad olfativa se había desarrollado a expensas de su inteligencia. Ciertos olores, que habían llegado a ser sagrados gracias a su misma cualidad repulsiva, los exhalaban tan solo los individuos que padecían ciertas enfermedades. Esos individuos eran tratados con respeto por parte de sus semejantes. Y si bien, de hecho, la enfermedad los debilitaba, despertaban tanto temor que ningún individuo sano se atrevía a hacerles frente. Los olores característicos eran clasificados en categorías, de modo que los individuos que exhalaban un efluvio menos repulsivo debían respeto a quienes una putrefacción generalizada en su cuerpo causaba el hedor más nauseabundo. Esas pestilencias tenían el efecto especial de estimular la actividad reproductiva, y ese hecho fue una de las causas tanto del respeto que inspiraban como de la inmensa fertilidad de la especie, a tal grado que, pese a la peste y a su estupidez, habían poblado 2 continentes. Pues, si bien las enfermedades eran fatales, se desarrollaban con lentitud. Además, aunque los individuos en estado muy avanzado de la enfermedad a menudo no podían alimentarse por sí mismos, gozaban de la devoción de los sanos, que se mostraban muy complacidos y también se contagiaban. Pero el hecho más notable acerca de esos seres era que muchos de ellos habían sido esclavizados por otras especies. Cuando la segunda humanidad hubo penetrado hasta el corazón de África, se encontraron en una región donde hordas de simios diminutos se oponían a su intrusión. Enseguida se hizo evidente que cualquier intromisión de los imbéciles y pasivos subhumanos en los asuntos de ese distrito encontraría la resistencia de los simios. Y, como estos utilizaban una suerte de arco primitivo con flechas envenenadas, su oposición creaba serios inconvenientes a los invasores. El uso de armas y otras herramientas, así como una notable coordinación en las contiendas bélicas, demostraba que aquella especie simiesca había aventajado en inteligencia a todas las demás criaturas salvo al hombre. En efecto, la segunda humanidad se enfrentaba con la única especie terrestre cuyo desarrollo había llegado al extremo de competir con el hombre en versatilidad e ingenio en las cuestiones prácticas. A medida que los invasores avanzaban, se comprobó que los simios rodeaban a grupos enteros de subhumanos y los llevaban lejos del alcance de sus semejantes. También se pudo advertir que aquellos subhumanos domesticados estaban totalmente libres de las enfermedades que afectaban a su salvaje parentela, que en ese aspecto menospreciaban abiertamente a los saludables esclavos. Luego se supo que los simios entrenaban a los subhumanos como bestias de carga y que su carne era muy apreciada como alimento. Se descubrió una población arbórea de ramas entretejidas, que se hallaba en vías de construcción, pues los subhombres arrastraban troncos y los colocaban en posición vertical, aguijoneados por las puntas de hueso de las lanzas de los simios. Era evidente también que la autoridad de los simios era mantenida más por intimidación que por el uso de la fuerza.
Estos se untaban el cuerpo con la savia de una rara planta aromática, que causaba terror en sus pobres esclavos, los cuales quedaban reducidos a la más abyecta docilidad. Ahora los invasores eran apenas un puñado de pioneros. Habían cruzado las montañas en busca de metales, llevados a la superficie de la Tierra durante la era volcánica. Como eran una raza bondadosa, no sentían hostilidad hacia los simios, sino más bien los divertían sus costumbres y su ingenio. Sin embargo, a los simios los irritaba la mera presencia de aquellos seres más fuertes, y, congregándose por millares en las copas de los árboles, aniquilaron a los miembros de la expedición con sus flechas envenenadas. Un solo hombre logró huir a Asia. Al cabo de un par de años, regresó con un ejército. No obstante, no era una expedición dispuesta a aplicar un castigo, pues a los bondadosos miembros de la segunda humanidad no los dominaba el rencor. Tras establecerse en los límites de la región boscosa, lograron comunicarse y traficar con los pigmeos o esquimanos, de modo que al cabo de un tiempo pudieron penetrar en su territorio sin inconvenientes, y de esa manera lograron iniciar la fabulosa explotación metalúrgica. Un estudio minucioso de las relaciones de esas dos inteligencias tan dispares resultaría muy ilustrativo, pero no tenemos tiempo de realizarlo. Dentro de su propia esfera, los simios demostraron quizás un ingenio más agudo que los hombres. Pero su inteligencia solo actuaba dentro de límites muy estrechos. Eran hábiles cuando se trataba de buscar nuevos medios para dar más satisfacción a sus apetitos, pero carecían por completo de la capacidad de autocrítica. Además del conjunto normal de necesidades instintivas, habían desarrollado muchos deseos tradicionalmente adquiridos, la mayoría de los cuales eran extravagantes y perniciosos. Por otra parte, los miembros de la segunda humanidad, aunque muchas veces se veían momentáneamente superados por los simios, a la larga demostraron ser incomparablemente más hábiles y más sensatos. La diferencia entre ambas especies se aprecia claramente en su reacción ante los metales. La segunda humanidad deseaba los metales tan solo para llevar adelante la ya bien consolidada civilización. Los simios, en cambio, quedaron fascinados cuando vieron por primera vez las brillantes barras de metal. Ya habían comenzado a odiar a los invasores a causa de su innata superioridad y su riqueza material. Y ahora esos celos se combinaban con una primitiva codicia para hacer que los lingotes de cobre y estaño se volvieran a sus ojos unos símbolos de poder. Con el fin de seguir tranquilos con su trabajo, los invasores habían pagado con artículos de su país cestas, cacharros de arcilla y varias herramientas en miniatura especialmente diseñadas. Pero, ante la vista del metal en bruto, los simios exigieron una parte de aquel noble producto de su propia tierra. Su demanda fue prestamente atendida, puesto que con ello se eliminaba la necesidad de traer mercaderías de Asia. No obstante, los simios no sabían dar utilidad a los metales. Se limitaban a atesorarlos y cada vez se volvían más avariciosos. Entre ellos, nadie sentía respeto por quienes no llevaran consigo una gruesa barra de metal donde quiera que fueran. Y al cabo de un tiempo se consideraba de hecho indecente ser visto sin una planchuela de metal. En las conversaciones entre individuos de uno y otro sexo, ese símbolo de refinamiento siempre se utilizaba para ocultar los genitales. Cuanto más metal conseguían los simios, más deseaban tener. En las disputas por la posesión de metales, a menudo se derramaba sangre. Pero, con el tiempo, esas peleas sanguinarias dieron lugar a un movimiento concertado para evitar cualquier exportación de los metales de su tierra. Algunos hasta llegaron a sugerir que debían usar los lingotes que poseían para fabricar armas más eficaces, con las cuales sería posible expulsar a los invasores. Esta política fue rechazada, no solo porque no había nadie que pudiese trabajar el metal en bruto, sino porque en general todo el mundo estaba de acuerdo en que destinar un material tan sagrado a cualquier tipo de servicio sería un sacrilegio. Una disputa acerca de los subhombres aumentó la voluntad de deshacerse de los invasores. Esos seres abyectos eran tratados muy rudamente por sus amos. No solo eran explotados laboralmente, sino que también se los torturaba a sangre fría, no precisamente por un rasgo de crueldad, sino a causa de un raro sentido del humor, o de encontrar gozo en lo incongruente.
Por ejemplo, los simios encontraban un placer singular y extrañamente inocente en obligar a esos esclavos a realizar el trabajo en una posición erecta, lo cual no era para ese entonces natural en ellos, o a comer sus propios excrementos o incluso a sus hijos. Si alguna vez esas torturas llevaban a algún subhombre excepcional a rebelarse, los simios reaccionaban con una ira despectiva ante semejante falta de sentido del humor, pues eran incapaces de comprender los procesos subjetivos de los demás. Sin duda que podían ser buenos y generosos con sus congéneres, pero incluso entre ellos mismos el diablillo del humor a veces los llevaba a la pelea. Cuando, en una discusión, los compañeros no comprendían a un individuo, era habitual que fuera hostigado, y a menudo acosado hasta la muerte. Pero, en general, era solo la especie esclavizada la que sufría. Los invasores se sentían irritados por aquella cruel imbecilidad, y se aventuraban a protestar. Para los simios, en cambio, la protesta era algo ininteligible. ¿Para qué eran los esclavos, sino para servir a los seres superiores? Los simios concluyeron que los invasores carecían de las capacidades espirituales más sensibles, puesto que no sabían apreciar la belleza de lo extravagante. Esas y otras causas de fricción terminaron por llevar a los simios a concebir un medio para liberarse de aquellos inconvenientes para siempre. La segunda humanidad había demostrado ser tremendamente propensa a contraer las enfermedades de sus pobres parientes subhumanos. Solo mediante una rigurosa cuarentena habían logrado terminar con la epidemia que había puesto de manifiesto ese hecho. Ahora, en parte como venganza, pero en parte también por el malicioso goce que les causaba el desbarajuste, los simios decidieron valerse de aquella debilidad humana. Existía un fruto parecido a la nuez que gustaba mucho, tanto a los hombres como a los simios, y que crecía en una remota parte del país. Los simios ya habían comenzado a canjear ese fruto por cantidades adicionales de metal, y los pioneros estaban tomando medidas para enviar caravanas cargadas de nueces a su país. Ante esa situación, los simios consideraron que había llegado su oportunidad. Con todo cuidado infectaron grandes cantidades de nueces con la pestilencia que azotaba a las huestes de subhumanos que no habían sido domesticados. Muy pronto, caravanas que transportaban nueces infectadas partieron hacia todos los puntos de Asia. La consecuencia sobre una raza que no había sufrido jamás los efectos de aquellos microbios fue desastrosa. No solo fueron borradas del mapa las colonias de los pioneros, sino también el grueso de la especie. Los subhumanos habían llegado a desarrollar defensas contra los microbios, y hasta se reproducían más rápidamente a causa de ello. Pero no sucedió lo mismo con las especies más delicadamente organizadas. Estas cayeron como las hojas en otoño, y la civilización se desmoronó. En unas pocas generaciones, Asia solo quedó poblada por un puñado de salvajes dispersos, todos enfermos y la mayoría tullidos. Pero, a pesar de ese desastre, la especie siguió siendo potencialmente la misma. Al cabo de unos cuantos siglos, había eliminado la infección y había empezado de nuevo el ascenso hacia la civilización. Después de otros miles de años, los pioneros volvieron a cruzar las montañas y a penetrar en África, y esta vez no encontraron oposición alguna, pues los precarios destellos de la inteligencia de los simios hacía tiempo que se habían apagado. Los simios habían cargado sus cuerpos con tanto metal, y sus mentes con tal obsesión por el metal, que a la larga a las hordas de esclavos subhumanos lograron rebelarse y devoraron a sus amos. 3. El cenit de la segunda humanidad. Durante casi un cuarto de millón de años, la segunda humanidad pasó por sucesivas etapas de prosperidad y decadencia, pero su progreso no fue tan permanente y triunfal como se podría haber esperado de una raza tan brillante. Tal como ocurre con las especies, también los individuos pueden ver frustradas sus más cautas expectativas por un accidente. Por ejemplo, la segunda humanidad se vio frenada durante mucho tiempo en su desarrollo a causa de una época glacial, que en su apogeo extendió las condiciones árticas hasta un punto tan meridional como la India. Poco a poco, el hielo invasor fue acorralando a las tribus en el extremo de esa península y redujo su cultura al nivel de la de los esquimales.
Claro que, con el tiempo, se recuperaron, pero solo para sufrir otros flagelos, de los cuales los más devastadores fueron las epidemias causadas por las bacterias. Los tejidos de esa especie, recientemente desarrollados y altamente organizados, eran muy sensibles a las enfermedades. Y no solo una vez, sino varias, las pestes eliminaron una prometedora cultura bárbara o una civilización de tipo medieval. Pero, de todos los desastres naturales que azotaron a la segunda humanidad, el peor se debió a un cambio espontáneo en su constitución física. Del mismo modo que los colmillos del antiguo tigre de dientes de sable crecieron tanto que el animal terminó por no poder comer, así el cerebro de la segunda especie humana amenazó con crecer más que el resto del cuerpo. En un cráneo que en su origen tenía una capacidad suficiente, aquel raro producto de la naturaleza quedó ahora constreñido. A su vez, el sistema circulatorio, que con anterioridad era completamente adecuado, cada vez era más proclive a fallar en su intento por bombear sangre a través de una estructura tan limitada. Al fin, esas dos causas comenzaron a provocar graves efectos. La imbecilidad congénita era cada vez más común, junto con toda clase de enfermedades mentales adquiridas. Durante unos miles de años, la raza permaneció en un estado muy precario, ora llegando casi a desaparecer, ora alcanzando rápidamente un singular tipo de cultura en algunas regiones donde la naturaleza física resultaba ser peculiarmente favorable. Uno de esos efímeros destellos del espíritu tuvo lugar en el valle del Yangtze como un súbito y breve esplendor de estados urbanos poblados por neuróticos, genios e imbéciles. La perdurable secuela de esa civilización fue una brillante literatura de la desesperanza, en la que predominaba un sentido de la diferencia entre lo real y lo potencial en la humanidad y el universo. Luego, cuando la raza hubo alcanzado su gloria máxima, se acostumbró a cavilar acerca de esa voz trágica del pasado con el fin de recordarse a sí misma el subyacente horror de la existencia. Mientras tanto, el cerebro se volvió cada vez más grande, y la raza, cada vez más desorganizada. No hay duda de que habría seguido el camino del tigre de dientes de sable, simplemente a causa de la fatal dirección de su propia evolución fisiológica, si no hubiese aparecido, por fin, una variedad más estable de esa segunda especie humana. Fue en Norteamérica en la cual, por conducto de África, la segunda humanidad se había extendido hacía mucho tiempo, donde por primera vez se produjo un tipo de hombre de mayor capacidad craneana y de corazón más poderoso. Por suerte, esa nueva variedad resultó ser genéticamente dominante. Así pues, como se cruzó libremente con la variedad más vieja, Norteamérica no tardó en quedar poblada por una raza soberbiamente saludable. La especie estaba salvada. Pero tenían que pasar otros cientos de miles de años antes de que la segunda humanidad pudiese llegar a su cenit. No voy a entretenerme en ese movimiento de la sinfonía humana, aunque se trata de un movimiento de gran riqueza. Inevitablemente, se repitieron muchos temas del desarrollo de las primeras especies, pero con características especiales, y traspuestos, por así decirlo, del tono menor al tono mayor. Una vez más, las culturas primitivas se sucedieron las unas a las otras, o pasaron a la civilización, bárbara o medieval. Y, a su vez, estas declinaron o se transformaron. En dos ocasiones, el planeta se convirtió en el ámbito de una sola comunidad mundial que perduró muchos miles de años, hasta que una desventura la destruyó. El colapso no resulta sorprendente. Pues, a diferencia de las especies más tempranas, la segunda humanidad no disponía de carbón ni petróleo. En ambas sociedades de esa primera etapa mundial de la segunda humanidad había una absoluta carencia de energía mecánica. En consecuencia, aunque su civilización tenía un alcance mundial y era muy compleja, en cierto modo se hallaban en una etapa equivalente a la época medieval. En todos los continentes, la agricultura intensiva y muy evolucionada se extendía con sistemas de regadío desde los valles hasta las faldas de las montañas y por los desiertos. En las laberínticas ciudades jardín, todo ciudadano realizaba su ingrata tarea, practicaba asimismo alguna artesanía fina y aún le quedaba tiempo para la diversión y la contemplación. Las relaciones dentro de las comunidades de los 5 grandes continentes, y entre estas, tenían que mantenerse mediante carruajes, caravanas y barcos a vela.
Sin duda, la navegación a vela estaba en su apogeo de nuevo, y sobrepasaba en gran manera los adelantos de las épocas anteriores. En todos los mares, flotas de clippers de velas rojas, con casco de madera y proa y popa talladas, pero con los pulidos flancos de un delfín, transportaban productos de todos los países y a innumerables viajeros, a quienes les encantaba pasar un año sabático entre extranjeros. Era mucho lo que pudo lograr con el tiempo, aún sin energía mecánica, una especie dotada de una gran inteligencia e inmune al egoísmo antisocial. Pero, inevitablemente, llegó el fin. Un virus, que producía una sutil degeneración del sistema linfático jamás sospechada por una raza que aún desconocía la fisiología, se propagó por todo el mundo y causó una misteriosa fatiga. Con el paso de los siglos, la agricultura fue desapareciendo en las colinas y desiertos, se fueron degradando las artesanías y las ideas se tornaron estereotipadas. Y el vasto letargo produjo un no menos vasto abatimiento. A la larga, las naciones perdieron contacto entre sí, se fueron olvidando unas de otras, abandonaron su cultura y se desintegraron en tribus salvajes. Una vez más, la tierra durmió. Varios miles de años más tarde, mucho después de que la enfermedad hubiera perdido virulencia, varios pueblos grandes se desarrollaron en su aislamiento. Cuando por fin entraron en contacto, eran tan extraños que en cada uno de ellos tuvo que ocurrir una difícil aunque incruenta revolución cultural, antes de que el mundo pudiese sentirse de nuevo como una entidad. Sin embargo, ese segundo mundo perduró apenas unos pocos siglos, pues profundas diferencias subconscientes hacían imposible que las razas se mantuviesen incondicionalmente leales las unas a las otras. Al fin, la religión extinguió la unidad que todos deseaban pero en la que nadie podía confiar. Una heroica nación de monoteístas trató de imponer su fe en un mundo vagamente panteísta. Por primera y última vez, la segunda humanidad se precipitó en una guerra civil de alcance mundial. Y, precisamente por ser una guerra religiosa, se desencadenó con una brutalidad desconocida hasta entonces. Con una artillería tosca, pero con fanatismo, los dos ejércitos civiles se atacaron mutuamente. Los campos de labranza fueron asolados. Las ciudades, quemadas. Los ríos, envenenados. Mucho después de que hubiera pasado el apogeo del horror, ante el cual una especie inferior se habría descorazonado, aquellos locos heroicos siguieron organizando la destrucción. Y, cuando por fin se produjo la inevitable catástrofe, esta fue total. Siendo una especie sensible, el entendimiento que por fin iluminó a todas las mentes, la abrumadora sensación de haber traicionado el espíritu humano, la trágica ironía de la lucha terminaron por agotar todas las energías. Ni siquiera en miles de años la segunda humanidad alcanzó a crear de nuevo una comunidad mundial. Pero habían aprendido la lección. La tercera y más perdurable civilización de la segunda humanidad repitió el celebrado medievalismo de la primera, y lo superó hasta alcanzar una etapa en la que brillaron las ciencias naturales. Los fertilizantes químicos aumentaron las cosechas, lo que llevó al crecimiento de la población mundial. La energía eólica y la hidráulica se convirtieron en electricidad para complementar la labor humana y animal. A la larga, después de múltiples fracasos, fue posible utilizar la energía volcánica y subterránea para accionar los generadores. En unos pocos años, se transformó todo el carácter físico de la civilización. No obstante, ese precipitado paso hacia el industrialismo no hizo que la segunda humanidad cometiera los errores de las antiguas Europa, Norteamérica y Patagonia. Ello se debió en parte a su don de compasión, el cual, excepto durante la tremenda aberración de la guerra religiosa, convertía a todos, de una manera muy vívida, en miembros de una misma comunidad. Pero en parte también se debió a la combinación de un sentido común práctico, más marcado aún que el británico, con una indiferencia más profunda que la rusa ante la fascinación de la riqueza, así como una pasión por la vida del espíritu que ni siquiera los griegos habían conocido nunca. La minería y la manufactura, aun con sobrada energía eléctrica, eran trabajos apenas menos arduos que en la antigüedad. Pero dado que, a causa de la vívida compasión, cada individuo se sentía comprometido con la vida de todas las personas conocidas, muy pocos se obsesionaban con su poder económico particular. La voluntad de evitar los males de la industrialización era eficaz, porque era sincera.
En su apogeo, la cultura de la segunda humanidad se caracterizó por el respeto a la personalidad humana e individual. Sin embargo, los individuos contemporáneos eran considerados a la vez un fin y un medio, como una fase hacia un grado de evolución más elevado del individuo en un remoto futuro. Pues, si bien ellos eran más longevos que sus predecesores, los miembros de la segunda humanidad se sentían limitados tanto por la brevedad de la vida humana como por la insignificancia de los logros individuales en comparación con la infinitud del entorno, que merecía reconocimiento y admiración. Por lo tanto, estaban decididos a crear una raza que estuviese dotada para vivir muchos más años. Una vez más, si bien colaboraban unos con otros en mayor grado que sus predecesores, caían en la desesperanza ante la distorsión y el error que alteraba la comprensión del espíritu de los demás. Al igual que sus predecesores, habían transitado por todas las etapas más ingenuas del retraimiento y el conocimiento de los demás, así como por la idealización de los diversos aspectos de la personalidad. Habían admirado al héroe bárbaro, al romántico, al sensible y sutil, al franco y cordial, al decadente, al afable, al severo. Y habían llegado a la conclusión de que cada persona, si bien era una expresión de un determinado tipo de personalidad, debía tratar de mostrarse también tolerante ante todos los demás tipos. Incluso creían que la comunidad ideal debía concentrarse en una solamente mediante la aprehensión telepática directa, por parte de cada individuo único, de la experiencia de todos sus semejantes. Y el hecho de que ese ideal pareciera absolutamente inalcanzable extendía sobre toda la cultura un velo de obscuridad, un anhelo de lograr la unión espiritual, un horror a la soledad, que nunca había preocupado seriamente a sus predecesores, mucho más aislados que ellos. Esas ansias de unión influyeron en la vida sexual de la especie. En primer lugar, lo espiritual y lo fisiológico estaban tan unidos en su composición que, cuando no existía una verdadera unión espiritual, en el acto sexual no se producía la concepción. De ahí que las relaciones sexuales superficiales se consideraran de una forma muy diferente que aquellas que expresaban una intimidad más profunda. Se veían como una labor gozosa de la existencia, que brindaba la oportunidad de demostrar una alegre ternura, de bromear y, por supuesto, de alcanzar un alto grado de embriaguez física. Pero estaban destinadas a no significar nada más que el gozo entre amigos. Cuando se producía un matrimonio espiritual, pero solo durante la pasión real de la comunión, la relación sexual casi siempre daba como resultado la concepción. En esas circunstancias, las personas muy íntimas a menudo tenían que practicar la anticoncepción. En cambio, los que solo eran amigos no tenían que recurrir nunca a ella. Y uno de los inventos más beneficiosos de los psicólogos era una técnica de autosugestión, que, a voluntad, o bien facilitaba la concepción o la evitaba, de forma segura, inocua y sin consecuencias desagradables. La moral sexual de la segunda humanidad pasó por todas las fases conocidas por la primera. Pero, cuando se hubo establecido una cultura mundial única, esta había adquirido una forma desconocida hasta entonces. No solo se alentaba a hombres y mujeres a mantener tantas relaciones sexuales superficiales como precisaran para su enriquecimiento, sino que también, en el plano más elevado de la unión espiritual, se recomendaba la estricta monogamia. Pues en la unión sexual de esa clase superior veían un símbolo de la comunión espiritual que ellos anhelaban fuera universal. Así, el don más preciado que el amante podía hacer al ser amado no era la virginidad sino la experiencia sexual. Se consideraba que la unión era más fecunda cuando más podía aportar cada uno de las anteriores experiencias sexuales y espirituales. Sin embargo, si bien como principio la monogamia no merecía grandes honras, a veces, en la práctica, la más elevada clase de unión podía terminar en un matrimonio para toda la vida. Pero, puesto que el término medio de vida superaba ampliamente el de la primera humanidad, las uniones perennes se solían interrumpir deliberadamente durante un tiempo, mediante un cambio de pareja, y luego volvían a restablecerse con una vitalidad renovada. Por otra parte, en algunas ocasiones, un grupo de personas de uno y otro sexo mantenían un matrimonio compuesto y permanente todos juntos. A veces, el grupo cambiaba un miembro o varios con otro grupo, o bien se dispersaba totalmente entre otros grupos, para volver a reunirse años después con su experiencia enriquecida.
De una forma u otra, ese matrimonio grupal era muy apreciado, como una extensión de la rica participación sexual en una esfera más amplia. En la primera humanidad, la brevedad de la vida tornaba imposible esa nueva forma de unión. Pues es evidente que no se puede desarrollar ninguna relación espiritual o sexual con cierto grado de plenitud en menos de 30 años de relación íntima. Sería interesante examinar las instituciones sociales de la segunda humanidad en su cenit. Pero no disponemos de tiempo para dedicarlo a ese quehacer, ni siquiera para revisar los brillantes logros intelectuales con que la especie había superado a sus predecesoras. Es obvio que cualquier resumen de las ciencias naturales y la filosofía de la segunda humanidad resultaría ininteligible a los lectores de esta obra. Baste decir que evitaron los errores que llevaron a la primera humanidad a caer en la falsa abstracción, y a elaborar teorías metafísicas que eran a la vez ingenuas y sofisticadas. Solo después de haber superado la mejor labor de la primera humanidad en ciencias y filosofía, la segunda descubrió los restos de la gran biblioteca lítica de Siberia. Un equipo de ingenieros la descubrió por casualidad mientras se disponía a enterrar un dispositivo para aprovechar la energía subterránea. Las tablillas estaban rotas, desordenadas y gastadas. Pero, con la ayuda del diccionario ilustrado, poco a poco fueron reconstruidas y descifradas. Los conocimientos en ellas registrados fueron de gran interés para la segunda humanidad, pero no de la forma que suponían los integrantes de la colonia siberiana, ni como un tesoro de verdades científicas y filosóficas, sino como un vívido documento histórico. La visión del universo que las tablillas registraban era demasiado ingenua y artificial, pero el conocimiento que proporcionaron de la mentalidad de las anteriores especies fue invalorable. Era tan poco lo del viejo mundo que había sobrevivido a la época volcánica, que la segunda humanidad no había obtenido hasta el momento una imagen clara de sus predecesores. Solo un elemento de aquel tesoro arqueológico poseía más que un interés puramente histórico. El líder biólogo de la pequeña colonia de Siberia había registrado una buena parte del texto de la vida del muchacho divino. Al final del escrito aparecían las últimas palabras del profeta que tanto habían confundido a los patagones. Ese tema estaba lleno de significado para la segunda humanidad, como sin duda lo había tenido incluso para la primera en sus inicios. Pero, mientras que para la primera humanidad el desapasionado éxtasis que el muchacho había predicado era más bien un ideal que un hecho vivido, la segunda humanidad descubrió en las palabras del profeta una intuición que le resultaba familiar. Mucho antes, los genios torturados de las ciudades del Yangtze habían expresado aquella misma intuición. Posteriormente, también la habían experimentado a menudo las generaciones más saludables, pero siempre con cierta vergüenza, pues se había llegado a asociar con una mentalidad mórbida. Pero ahora, con la creciente convicción de que tal intuición era edificante, la segunda humanidad había comenzado a tratar de buscar una expresión constructiva para ella, y en la vida y las últimas palabras del remoto apóstol de la juventud encontró una expresión que no era del todo inadecuada. Muy pronto la especie iba a necesitar desesperadamente ese evangelio. La comunidad mundial alcanzó por fin cierta perfección y un relativo equilibrio. Siguió un largo período de armonía social, prosperidad y enriquecimiento cultural. Parecía haberse hecho casi todo cuanto se podía lograr por medio de la mente en la etapa que habían alcanzado. Se sucedieron generaciones de seres longevos, entusiastas y mutuamente gozosos. Existía una sensación generalizada de que había llegado el momento en que el hombre reuniera todas sus energías para levantar el vuelo hacia una nueva esfera mental. A su juicio, el tipo actual de ser humano no era más que un producto natural, vasto e incoherente. Era hora de que el hombre tomara el control de sí mismo y se reestructurara según un patrón más noble. Con ese fin en vista, se pusieron en marcha dos grandes proyectos: una investigación acerca de la naturaleza humana ideal, y otra sobre los medios prácticos para reestructurar la naturaleza humana. Los individuos de todos los países, que vivían su propia vida privada, gozándose mutuamente y manteniendo vivo y vigoroso el tejido social, se sintieron profundamente conmovidos ante la idea de que la comunidad mundial se hubiera comprometido por fin a llevar a cabo esa heroica obra.
Pero, en otra parte del sistema solar, una clase muy diferente de vida estaba buscando, a su extraña manera, fines incomprensibles para los hombres, pero idénticos en el fondo a sus propios objetivos. Y muy pronto ambos estarían en contacto, aunque no precisamente en actitud de cooperación.